Ok, oramos. Señor Dios, gracias por esta mañana. Gracias por un día, un día donde tenemos la oportunidad para aprender, para estar juntos en tu nombre. Ayúdanos esta mañana, Señor, a amar tu verdad, la única verdad. Ayúdanos esta mañana en nuestras preocupaciones y mentes y corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. El mensaje de hoy trata del tema de amar a Dios con la verdad. Si no es una cosa pequeña. Y quiero hablar un poco de las dificultades que nos enfrentan hoy día con respecto a la verdad. Pero antes de empezar, quiero que todos aprecien estas fotos de mi gran victoria en los Juegos Olímpicos hace unos años atrás. Quiero ser humilde, pero cuando alguien es tan excepcional, hay que reconocerlo. Entonces, mi medalla de oro. Ok, no se preocupen, voy a dejar estas fotos en el PowerPoint. Que ahora para la prédica. La era en que vivimos se llama la era de la información y empezó más o menos en los años directamente después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Se distingue por avances tecnológicos informáticas, cuales explotaron en la segunda mitad del último siglo. En unos pocos décadas cambiamos de tener acceso a información que fue lento, limitado y controlado a acceso inmediato y rápido, ni un poco controlado. Ahora cuando tenemos ganas de aprender de algo, hay una fuente, hay una inundación de información en la mano. Nos beneficia este acceso a información. Puede ser, creo que cada día de la última semana, mi esposa sirvió una comida de que aprendió por buscar recetas en Google, en el Internet. Espagueti carbonara, waffles con jarabe de canela, galletas de mantequilla y ron. Disfrute mucho de su acceso a la información, ¿sí? Y yo, preparando para este mensaje con un montón de traducciones de la Biblia, con comentarios, diccionarios, artículos, otras prédicas, todo que pudiera decir para mis estudios. Entonces, claro que sí, a veces nos sirve muy bien esta era de la información, ¿sí? Pero hay aspectos negativos también de la inundación de información. Aunque tengamos acceso inmediato a una profunda cantidad de conocimiento, ha llegado a ser mucho más difícil discernir la verdad hoy. Noticias disponibles 24 horas cada día, redes sociales, fuentes de información y opinión insuperables. Somos bombardeados con hechos, explicaciones e ideas que muchas veces son contradictorios. Esta sobrecarga informativa que junto con la velocidad con que vaya a todos lados del mundo, ha creado un ambiente donde crecen rápido la desinformación y la información distorsionada. Por eso tenemos este trabajo de repasar esta cantidad enorme de información
y de evaluarla en una manera crítica para distinguir lo verdadero de lo falso. Este desafío fue más fácil en el pasado, sin celular, sin todo tenemos. Hoy, con el ascenso de la inteligencia artificial, IA, hemos llegado a un punto donde no podemos confiar en las fotos que vemos, ni los videos que miramos. Con IA se puede crear grabaciones falsas de una voz o manipular imágenes. Yo sé que ustedes no van a creer, pero estas imágenes no son reales. No gané ninguna medalla, no participé en los Juegos Olímpicos. Sí soy tan guapo, pero es el único aspecto de estas fotos que refleja la realidad. Puedo decir que es la verdad y mostrar que es la verdad, pero no es la verdad. Okay. Es un tiempo un poco loco. Sí, Dios de los sentidos que usábamos por miles de años para detectar peligros y mentiras, ver y escuchar, ahora nos sirven como nos servían en el pasado. La sobrecarga informativa también contribuye a la polarización de cómo la gente percibe qué es la verdad. Es fascinante. Dos personas pueden leer la misma noticia, pero de fuentes diferentes, y llegan a conclusiones completamente diferentes. Fuentes de información como los medios, motivados por ideología o por la preferencia de su audiencia, formulan acontecimientos en maneras diferentes. Enfatizan unos hechos, ignoran otros. Además, los algoritmos complican todo por decidir qué vamos a ver. Generalmente, contenido que coincide con lo que ya creemos. Entonces, todos los consumidores de información pueden desarrollar un entendimiento del mismo acontecimiento que es radicalmente diferente. Causando que veamos la realidad en una manera fragmentada. No hay un precedente para este tiempo y muchos no son preparados. Nunca ha sido tan esencial que como una sociedad, pero también como cristianos, valoremos, amemos y busquemos la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Qué es nuestra ancla en este profundo mar de información? El pasaje de hoy viene después una historia bien famosa. Y cuando leemos de lo que pasó con el rey David y Betsabé, vemos la importancia y la severidad de la verdad. Okay. Voy a leer los primeros 9 versículos. ¿Quién quiere leer? Disculpa. Segunda de Samuel 12. Dice en la escritura, ¿no? Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su pasto, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Okay. Gracias. Okay. Hay mucho que pudiera decir. El domingo pasado, un amigo mío en los Estados Unidos predicó del mismo pasaje, pero con el tema del pecado y sus consecuencias. También pudiéramos hablar de la gracia de Dios a David, a pesar de las cosas malas que hizo. Pero, ¿qué es el tema de hoy? Pues, la verdad, sí. No es esto. Sí, amar a Dios con la verdad. Y voy a hablar de esto. Okay. En el texto, ¿por qué David se enojó tanto con el hombre rico en el cuento de Natán? Las acciones del hombre rico fueron repugnantes a David, sin duda malas y injustas. ¿Cómo entendía David que fueron así? Porque Dios nos ha dado su ley, la escribió en nuestros corazones. En Salmo 119 leemos: tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. De hecho, estas palabras son atribuidas a David, y este versículo nos ayuda a entender que la ley moral que se encuentra adentro de cada persona no es arbitraria, una invención de circunstancias. Es enraizada en la verdad eterna de la naturaleza de Dios. Además, la ley interna que está en nuestros corazones alinea con la verdad revelada de Dios en la naturaleza y en las escrituras. Jeremías profetiza: porque esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara el Señor: pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El rey David conocía la verdad, entendía que era malo en los ojos de Dios. Entonces, cuando escuchó el cuento de un hombre rico quien robó a un hombre pobre con tanta injusticia, se enojó. Fue un pecado, una violación de la ley de Dios. Y segundo, ¿qué hace David cuando está reprendido de Natán, quien le dijo: tú eres aquel hombre? Inmediatamente David confiesa que ha hecho algo terrible contra Dios. Sus acciones destruyeron las vidas de otros. Y él reconoce que ha pecado contra Dios. Si no hubiera verdad, ¿por qué nos importaría que David ordenó la muerte de otro hombre y tomó su esposa para su propia mujer? Nos importa porque la verdad de Dios es importante. Es importante porque Dios es la verdad. Y rechazar esta verdad es rechazar la realidad. Es importante porque la verdad de Dios es un refugio en que podemos descansar y es una espada con que podemos defendernos.
Ahora consideramos el papel de Natán en este pasaje. Natán fue un profeta de Dios. Fue como un regalo de Dios a David y su reino. El trabajo de un profeta era proclamar la verdad de Dios a su gente. Y es interesante considerar este contexto en esta historia y qué significaba para Natán. David, un rey poderoso, cometió un gran pecado en los ojos de Dios. David hubo rechazado la verdad de Dios, la cambió para su propia verdad. Dios envió a Natán a afrontar a David y llamarlo a arrepentimiento. También tuvo que decirle de las consecuencias de su pecado. Recuerde, iba a afrontar a un hombre quien tenía el poder de encarcelarlo o matarlo si no le gustaban las palabras de Natán. Dios dio a Natán la tarea de reprender a un rey y lo equipó Dios con las palabras de la verdad. Natán proclamó la verdad a David. La verdad de Dios fue lo que usó cuando enfrentó a él. Ambos la verdad de la ley de Dios y la verdad de la falta de David de sostenerla. ¿Qué significa para nosotros? Nosotros como David y Natán, como los que aman a Dios y los que lo rechazan, reconocemos la verdad. Es universal. La verdad es constante e invariable, algo que existe independiente de nuestras percepciones y creencias. Yo puedo decir que en Suro esta mañana está nevando. Puedo creer que está nevando, pero a pesar de mis palabras, no es la verdad. Ni nosotros, ni nada puede afectar la verdad. Otra vez en el Salmo 119 leemos, la suma de tu palabra es verdad, y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Cuando aceptamos la verdad de Dios, conocemos la realidad como es, no como queremos que sea. La suma de tu palabra es verdad. Y mientras leemos la Biblia, vemos el tema constante de la verdad de Dios, dado al mundo en su palabra. En el 1 de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios es la verdad, y Jesucristo es la palabra de Dios encarnado. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Entonces, Él no solo enseña la verdad, pero es la verdad. Esto explica que la definitiva verdad no sea un concepto o una serie de proposiciones, sino una persona, Jesucristo. Como la fuente de toda verdad, sus palabras y enseñanzas llevan la autoridad suprema. En Juan 1:14 leemos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo retrata a Jesús como la palabra de Dios, lleno de la verdad, lo que vino al mundo para darnos conocimiento directo de la verdad divina. Jesús nos enseña que la verdad tiene el poder de liberar. Juan 8:32 dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es solo verdad intelectual,
pero verdad que nos transforma a ser más como el fuente de todo verdad, Jesús. Entonces nos da libertad espiritual, libertad de pecado y de decepción. Jesús entendió que parte de su misión fue dar testimonio a la verdad. Y vemos este diálogo entre Jesús y Pilato antes de su crucifixión. ¿Alguien quiere leer? Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿eso lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para eso yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no, yo no encuentro ningún delito en él. Gracias. Estas palabras de Pilato son tan interesantes. ¿Qué es la verdad? Y no sabemos cómo las dijo. ¿Qué es la verdad? ¿O qué es la verdad? Nada provocó una reacción tan fuerte como la idea de verdad. La verdad de Cristo es un ejemplo de la verdad. Hubo consistencia perfecta entre sus palabras y sus acciones. No dijo a sus discípulos que no debían comer pastel mientras estaba escondido con una fundita de oro. Nada así. También por su vida, muerte y resurrección se cumplieron muchas profecías del Antiguo Testamento. Este hecho muestra la verdad en las promesas de Dios. En Lucas 24, Jesús dice, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para concluir, Jesucristo es la personificación de la verdad. Ofrece a la humanidad no solo enseñanzas sobre la verdad, pero una relación viva con la verdad a sí misma. Como cristianos podemos conocer la verdad en una manera tan profunda. Tenemos la verdad de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros labios. Tenemos la verdad de Dios en nuestras manos, en la palabra. El Hijo de Dios es nuestro testimonio a la verdad de Dios, y el Espíritu Santo clarifica la verdad en nuestras vidas. En este mundo de IA y del Evangelio de Facebook y YouTube, podemos tener una confianza que falta el resto, porque conocemos qué y quién es la verdad. Aunque no seamos profetas como Natán, nosotros también debemos predicar la verdad de Dios a los que le negarían. Y cuando un amigo o todo el mundo acepta una mentira, hay que abrir la Biblia y recordar a ellos de la verdad que ha estado escrito en las Escrituras y en sus corazones. Amén. Ok, oramos.